Bendiciones a todas, hermanas y amigas que van a ver este devocional. En este día lunes estamos nuevamente, ¿verdad? Somos el equipo de damas de Ministerio Jesucristo es el Señor y es para mí una bendición poder dirigirme a ustedes con un devocional más. Esta semana me toca a mí y vamos a comenzar, ¿verdad? Con una anécdota que nos dice de la siguiente manera, una anécdota muy linda que nos va a hacer recordar cosas que hemos pasado de niñas quizás y después pudimos experimentar ya cuando somos padres, ¿verdad? Ya cuando somos adultos llegamos a comprender el, eh, ¿cómo les quiero decir? El desempeño de padre o madre, ¿verdad? Dice el tema se llama Sorprendido por la sabiduría y nuestra lectura base va a estar en Corintios 1, 18, 25. Vamos a empezar con la anécdota. Dice, parece que cuanto más vieja me vuelvo yo, más sabio te vuelves tú. A veces cuando le hablo a mi hijo es como si oyera que tus palabras salen de mi boca. La franqueza de mi hija me hizo sonreír. Yo sentía lo mismo respecto a mis padres y a menudo me veía usando sus palabras cuando criaba a mis hijos al convertirme en padre. Mi perspectiva sobre la sabiduría de mis padres cambió. Aquí, como nos podemos recordar, ¿verdad? Cuando nuestros padres nos dicen algo, les estoy hablando de un tiempo atrás cuando nos decían, no hagas esto, no hagas lo otro. Y como que nuestros padres son sabios, ¿verdad? Es una sabiduría humana y es un don que tienen los padres, que como que si le adivinan a uno lo que va a pasar si uno les desobedece o hace lo que ellos no quieren, sino lo que uno quiere. Los hijos, eso le dicen, verdad, eso estoy hablando en un pasado. Ahora vamos a hablar en el presente. ¿Qué nos dicen nuestros hijos? No sé si a ustedes, pero a mí, si ya me han dicho mis hijos, pareces sabia. Todo lo que me decís me sucede. Y mejor no me digas nada, porque si no me va a suceder lo que, lo que no quiero que me suceda por tu culpa. O si no, por tu culpa me sucedió. Me dijiste que me iba a pasar y me pasó. Le dicen a uno los hijos. Y entonces comprendemos, como dice aquí, mi perspectiva sobre la sabiduría de mis padres cambió. Lo que antes catalogaba de tontería se tornó mucho más sabio de lo que había pensado al principio. Simplemente no lo entendía. Para nosotros pudo haber sido una tontería lo de nuestros padres, pero luego nosotros vinimos a vivir eso con nuestros hijos, cuando ellos nos decíamos que lo que les decíamos eran tonterías, ¿verdad? Eran boberías. Y dice aquí, mucho más sabio de lo que había pensado. Al principio simplemente no lo entendía. La Biblia enseña lo insensato de Dios es más sabio que la más inteligente sabiduría humana. Esto nos dice Corintios 1:25. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar al creyente, a los creyentes por la locura del mensaje de un Salvador sufriente. Dios siempre nos sorprende. En lugar del rey triunfante que esperaba el mundo, el Hijo de Dios vino como un siervo sufriente y murió en una cruz humillante antes de resucitar en gloria excelsa en la sabiduría de Dios. La humildad vale más que el orgullo y el amor se revela en misericordia y bondad inmerecida. En la cruz nuestro Mesías invencible se convirtió en la víctima final para salvar perpetuamente a los que ponen su fe en él. Ahora vamos a leer Primera de Corintios 1, 18-25, que dice de la siguiente manera. Dice el tema aquí, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué? Dice que es tontería para los que se pierden, porque ellos están eh, sirviendo a dioses ajenos, digámoslo así, ya sea malas costumbres, ya sea vicio, ya sea idolatría, ya sea, bueno, lo que sea que hay en el mundo. Para ellos es tontería, para ellos es bobería. Como dice aquí, esto, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, para nosotros es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? Porque nosotros pudimos experimentar en el Evangelio y en el mensaje de Jesús, nosotros pudimos experimentar la salvación, ¿verdad? Lo que para otros es locura y bobería, para nosotros es libertad, ¿verdad? Y salvación, que es Cristo. Dice el 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Mire, ¿por qué dice aquí, destruiré la sabiduría de los sabios? Dios mismo vino a destruir la sabiduría de los sabios, ¿verdad? Dice el 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dice el 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura a la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios. Es más, y sabiduría de Dios, perdón, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La palabra cruz tiene dos reacciones. Miren, pues, la primera reacción, la palabra de la cruz es locura, dice, para los que se pierden, ya lo leímos, es tontería, es absurdo, es bobería para los que andan en pecado. No vamos a hablar solo de adulterio, de lascivia, sino que vamos a hablar también de ladrones, como les decía, de idolatría, de todo, porque a la gente no le gusta que se le hable del Evangelio de Cristo. No le gusta que se le diga que Cristo es la salvación, ¿verdad? Ya lo hemos experimentado que no les gusta. Al que anda en, en pecado, la salvación es una tontería, una bobería para los que se pierden, como dice la palabra. La cruz, la cruz es poder de Dios. Aquellos de nosotros, ¿verdad? Que estamos siendo salvos, la cruz es la clave de la liberación de todas las bendiciones en nuestra vida. Por eso hay dos reacciones, ¿verdad? En la palabra de la cruz, en estos versículos, porque para uno es locura y para nosotros es salvación. Eh, en Proverbios 2:6 nos dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque si no tenemos temor, en ningún momento vamos a tener sabiduría para actuar o para tener control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, ¿verdad? Si no tenemos el temor a Jehová, nunca vamos a poder controlarnos, ¿verdad? Por eso la palabra nos llama a sabiduría, ¿verdad? Como dice aquí, ¿dónde está el sabio? Nos pregunta aquí la palabra, ¿dónde está el sabio? O sea, el erudito griego de su tiempo. Los griegos se jactaban mucho de su supuesta sabiduría. Perdón.
Ellos se jactaban mucho porque decían que eran sabios. Dice, ¿dónde está el escriba? Es decir, el erudito judío que dedicaba su vida al estudio de las sagradas escrituras. Fueron incapaces, estos tan sabios que se creían que fueron incapaces de discernir a Cristo, al Mesías, en la persona de Jesús. Ellos nunca le creyeron a Jesús que Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Ellos lo trataban como un mentiroso, ¿verdad? Como un falso profeta, ¿verdad? Dice aquí, dice la palabra, ¿dónde está el disputador de este siglo? Es decir, cualquier filósofo griego o judío. Él les decía, ¿dónde está? O sea, Dios se burla de la sabiduría del hombre, ¿verdad? Avergüenza la fuerza de los invasores asirios, ¿verdad? Si lo vemos en la Biblia, así se burla de la sabiduría de Kenarib, algo así, el rey de Asiria, quien aseguró que nadie salvaría a Jerusalén de su fuerza invasora. Dios se burla de la supuesta sabiduría del hombre que quiere ver de menos el evangelio, ¿verdad? Porque hay gente que no le da eh, el, la, ¿cómo les quiero decir? La prioridad, no le da la importancia, ¿verdad? Al evangelio de Cristo. Dice aquí, aquí anoté algo que dice, en los 80 unos precursores dijeron que las Biblias desaparecerían. Eso fue en los 80, gracias a Dios. Ya vamos para el 2022 y gracias a Dios nuestras Biblias aún las tenemos. Ellos dijeron las Biblias van a desaparecer porque ellos creían en su sabiduría humana, no toman en cuenta la sabiduría de Dios porque actúan así, porque ellos no tienen un temor de Dios en su corazón. La teoría del Big Bang, también llamada la gran explosión, ¿verdad? Eh, la teoría de la cosmología enseña que el universo es el resultado de una explosión cósmica. Muchos dicen que somos una mutación terrestre, otros que somos de una especie de primates. Todo para ellos es sabiduría, pero Dios ha venido a avergonzar la sabiduría del hombre porque nosotros sabemos que somos descendientes, ¿verdad? Que somos creación. No somos descendientes de nadie, sino que somos creación de Cristo. No descendemos del mono, no descendemos de mutante, no descendemos de nadie. Somos descendientes de Adán y Eva, que fueron creados por nuestro Padre, ¿verdad? Celestial. Miren cómo eran estos fariseos, ¿verdad? Por eso les decía fariseos hipócritas, que eran unas serpientes. ¿Por qué? Porque tan sabios que eran, en Mateo 12:38, ellos pedían señales. En Mateo 16:1 igual le piden señales a Jesús. No podían creer que Cristo, que el Mesías era Jesús. En Juan 2:18 dice, y los judíos dijeron, ¿qué señales nos vas a dar? ¿Verdad? O sea, no creían en ello. ¿A qué viene ahora esto? De que nosotros tenemos que creer, evangelizar, el anunciar las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas para vida eterna, ¿verdad? Al que no cree. Anoté algo que dice, el verdadero poder y sabiduría se encuentra contenido en el mensaje del Evangelio y la base de este es la predicación de la cruz. Aquí hay unas preguntas que les voy a dejar, que las vamos a estudiar el día viernes. Dice, ¿cuándo te sorprendieron los caminos de Dios? Esa es una pregunta. La otra es, ¿cómo ayuda saber que los caminos de Dios no son los nuestros?
¿Cómo ayuda a saber que los caminos de Dios no son los nuestros, verdad? Esto lo vamos a estudiar primeramente Dios el día viernes, ¿verdad? Que hagamos nuestro repaso. Bueno, vamos a orarle a Dios para que Dios nos ayude, ¿verdad? Con nuestra sabiduría y que nos ayude a botar esa sabiduría humana que a veces nos creemos sabios, cuando a veces no podemos ni siquiera discernir, como dice su palabra, eh, la presencia de Dios, ¿verdad? Sabemos de dónde viene el aire, sabemos cómo nacen los hijos, pero no sabemos, no queremos saber quién es Jesús. Vamos a decirle, Padre, te alabo por la sabiduría de tus caminos, Señor, en este día, mi Dios, ayúdanos, Padre Santo, a, a ser más temerosos de ti, Señor. Dice tu palabra, Señor, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese temor que nos ayuda, ese temor que nos insta a hacer lo bueno, ese temor que nos insta a no actuar con locura, Señor, sino a actuar, Padre Santo, bendito Dios, con fe en tus caminos. Bendigo, Señor, a todas aquellas que van a escuchar este devocional, Señor, que tu amor y tu misericordia llegue a sus corazones. Amén.